el gobierno de la tarde. Bueno, que están con nosotros en este gobierno de la tarde. Iniciamos a las 3:02. Según el calendario, ya estamos a 3 de enero, jueves, antesala del fin de semana. A recordarles a todos ustedes que a través de las redes sociales podemos interactuar. Estamos en Facebook y Twitter como Z101 Digital, en Instagram como Z_Digital, mientras que en nuestro canal de YouTube pueden ver todo lo que ocurre en cabina, al momento que pueden también enviarnos sus mensajes, comentarios, sugerencias con el chat en vivo que tenemos en Z Digital, nuestro canal de YouTube. Z Digital también es la palabra clave para ustedes acceder al periódico web más completo del país. Las informaciones nacionales e internacionales recogidas todas en un solo lugar. Z Digital. A propósito, un repaso informativo de Z Digital nos indica que el Frente Amplio de Lucha Popular afirmó este jueves que será un año, el 2019, de grandes luchas y protestas que se van a tirar a las calles en demanda de obras prioritarias para las comunidades y para todo el pueblo dominicano. A través de un comunicado de prensa, el abogado Víctor Bretón, coordinador nacional del Falpo, dijo que ya el pueblo está harto de las mentiras y engaños por parte de las autoridades locales y del gobierno central. Ya escucharon, el Frente Amplio de Lucha Popular declara el 2019 como un año de grandes luchas y protestas en las calles. En una información luctuosa que estamos dando seguimiento, una mujer dominicana de 26 años ella fue asesinada presuntamente por su novio ecuatoriano, que se entregó a la policía tras cometer el crimen en lo que se supone es el primer caso de violencia machista de este año en España. O sea que las dominicanas también a nivel internacional nos estamos convirtiendo en víctimas mortales de la violencia de género. El crimen tuvo lugar en la ciudad de Laredo, en Cantabria, y la víctima es una mujer de 26 años. Su nombre es Raiza, aún no han sido publicados sus apellidos y según informaron a algunas fuentes a la agencia EFE, la delegación del gobierno de esa región, también dejó en la orfandad a una pequeña de 5 años. Es el segundo caso en alrededor de 72 horas en la que una dominicana muere a mano de su pareja ecuatoriana de esa nacionalidad. El otro caso ocurrió en los Estados Unidos. La víctima, una dominicana de 50 años. Hablando de feminicidios, aquí en el país, la Policía Nacional y el Ministerio Público capturaron en Los Alcarrizos a un hombre acusado de matar a puñaladas la semana pasada a un ex miembro del Ejército de la República Dominicana con el que habría discutido. La violencia no tiene género en República Dominicana. Miren aquí otro hecho sangriento. El detenido es Eric Ricardo Rosario, alias Boquita, de 38 años, quien admitió haber ultimado al ex raso del Ejército, José Julio Díaz Alcántara, de 35 años. Eso ocurrió el pasado 26 de diciembre, según lo que ha explicado la Policía Nacional a través de un comunicado. En otra información, el Servicio Nacional de Salud ha informado al país que sancionará al médico que publicó la imagen de una radiografía de un paciente al que hubo que extraerle un recipiente del recto mediante una cirugía que se llevó a cabo en el Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello. Así lo informó este jueves la subdirectora de Centros Hospitalarios del Servicio Nacional de Salud, Nordis Naut Suberbi, en un programa televisivo, según informó esa institución pública a través de su cuenta de Twitter, sin dar mayores detalles. Ojalá y el nombre de esa persona que falló a todos los estándares de la ética también sea publicado, tal cual él lo hizo, que publicó una imagen de un paciente que se supone debió permanecer en total discreción este caso.
Ya saliéndonos un poco del país, yéndonos al ámbito internacional, el gobierno del presidente Jair Bolsonaro revisará toda la estructura de la administración pública brasileña y destituirá a aquellos funcionarios que defiendan ideas comunistas. Así lo informó este jueves el ministro de la Presidencia, Onyx Lorenzoni. La decisión fue tomada en la primera reunión de Bolsonaro con sus 22 ministros y según Lorenzoni se apoya el hecho de que en las elecciones del pasado mes de octubre, ganadas por el ultraderechista, la sociedad dijo basta a las ideas socialistas y comunistas que en los últimos 30 años lo llevaron a ese pueblo, según el señor Lorenzoni, al caos actual. Más detalles de estas y otras informaciones con un clic entrando a Z Digital. Momento de una pausa, ya regresamos con el Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. 3:10 minutos. Seguimos en este Gobierno de la Tarde. Sería bueno comenzar el Gobierno de la Tarde del día de hoy dando lo que podría ser considerado una noticia de carácter perenne que va a marcar la humanidad, porque así como por primera vez los rusos pusieron un Sputnik en el espacio, en el sistema terrenal, colocaron un Sputnik, y los norteamericanos a su vez en la década de los años 60 colocaron el primer hombre en la luna, ha ocurrido un acontecimiento de enorme trascendental. Y es que China ya alunizó en la cara oculta de la luna. En la parte de atrás. En la parte desconocida por completo respecto de las otras aventuras espaciales. Y trajo sus primeras imágenes del aterrizaje y todo. Las otras aventuras espaciales que ha protagonizado la humanidad en los últimos 50 años. Entonces ya no es oculta esa cara de la luna. Han comenzado a surgir muchas cosas. Ellos mandaron una sonda llamada la sonda Chang'e 4, que alunizó en esa cara oculta y que va, por supuesto, a comenzar a... Y dijeron que fue en el tiempo programado, justo en el tiempo programado. Exactamente, va a comenzar a dar informaciones sobre esas partes de la superficie selenita que la humanidad no conoce. Es que ya llegaron las primeras imágenes del escenario de la luna. Y es sumamente interesante lo que desde el punto de vista científico y de lo que respecta a las grandes conquistas de la humanidad ha ocurrido con este hecho sencillo, que no tiene que ver nada con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que no tiene que ver nada con la guerra en Siria o con los problemas palestino-israelíes, que no tiene que ver nada con el mercado mundial, con la ruptura de los pactos económicos, el Tratado de Libre Comercio, que no tiene que ver nada con los índices de la pobreza. Es un dramático cambio de temperatura lo que ha ocurrido en términos incluso del posicionamiento de las grandes potencias a nivel mundial, porque el escenario de las confrontaciones en el espacio le había pertenecido históricamente solo a Rusia y a los Estados Unidos. La participación de Japón, por ejemplo, con un satélite que puso en órbita, algunos experimentos franceses que se han hecho en relación con lo que es la supervivencia en el espacio, los trabajos que hacen los ingleses muy soterradamente para ambientar la posibilidad en la práctica de una medicina en el espacio. Todas esas cosas, incluso el turismo espacial, eran ya, bueno, que en los Estados Unidos se comenzó a publicitar el turismo espacial. China está tomándose muy en serio este tema de las exploraciones espaciales. No tiene quizá el financiamiento que tienen los Estados Unidos, pero definitivamente es una prioridad.
para el actual gobierno. Pero es evidente que hubo una inversión considerable y que los experimentos anteriores, porque ya China había hecho 2 experimentos anteriores, han dado un resultado inesperado. Y es más, de alguna manera han sorprendido al mundo porque el esfuerzo hubiera valido menos, por lo menos en impacto y quizás en información de carácter científico, si hubiera ocurrido en la parte de la Luna que ya ha sido explorada por las otras potencias mundiales. No hubiese sido trascendente. Mientras que ahora la lunización que se ha hecho en la cara oculta, en ese lado oculto de la Luna que va a traer a la Tierra nuevas informaciones sobre la superficie selenita. De modo que este es un acontecimiento histórico. Lo estamos reseñando ahora desde el gobierno de la tarde porque tiene ese peso para toda la humanidad. Incluso a quienes en una media isla del Caribe nos podríamos sentir alejados de un acontecimiento como ese, nos concierne directamente lo que está ocurriendo en el lado oculto de la Luna, que ya los chinos han penetrado y que revela que aquello que Napoleón llamaba el gigante dormido, es decir, esa inmensa población humana china, ese inmenso potencial de riqueza, esa historia milenaria, más de 6.000 ciertamente años, despertó, porque Napoleón lo había predicho, había dicho: cuando esa potencia humana despierte, cuando ese gigante dormido despierte, la humanidad va a vivir muchas cosas nuevas sobre la Tierra. Y así está ocurriendo. De modo que felicitaciones a China, que ahora también tenemos relaciones diplomáticas con ellos. Felicitaciones a China porque ha entrado en el lado oculto de la Luna, de modo que le ha incluso arrebatado también un poco a los poetas un tema de referencia. Se acabaron los poetas. Ahora, Andrés, ya el lado oculto de la Luna no será tan oculto. También yo quiero que la gente asocie esto. Ustedes me han visto aquí insistiendo en el mundo de hoy. Yo he hecho un esfuerzo de que hay un proceso de cambio global acelerado, que uno tiene que concentrarse en la esencia y en la repercusión de eso que va a tener en la vida cotidiana de nuestros pueblos. Y en el marco de esa visión del mundo de hoy, yo creo que la gente asocie este detalle. Al tiempo que China, que durante todo el proceso de la Guerra Fría era autónoma, ni tenía relaciones con los rusos, sino contradicciones, ni siquiera apoyó la guerra de Vietnam, sino en lucha contra ella, que tenía una visión distinta en el proceso del predominio del marxismo en esa parte del mundo. Esa China es la primera que ha evolucionado en el sentido de abrirse a Occidente y de asumir en ese concepto 2 sistemas y una nación, la integración de lo que predominaba fuera de ella, que era el capitalismo, sin renunciar a la articulación. Es decir, ella ha integrado, ha abierto una puerta para, en vez de la polarización entre el sistema socialista que se predominaba ya y el capitalista, se inicie la integración y la colaboración. Y lo hizo con Estados Unidos, y hoy tenemos el resultado del crecimiento más monumental y de la afirmación, como si esa visión de no excluir los sistemas, sino racionalmente integrarlo, pudiese ser un camino donde, sin excluir a nadie, se potenciaran y desarrollaran la fuerza de los pueblos. Un argumento. El otro, para que la gente valore lo que esto representa, es que simultáneamente con eso, a pesar de la caída de toda la fuerza de la Unión Soviética y quedarse en Rusia, y Rusia con toda la fuerza del avance que tuvo la Unión Soviética, y haber pasado una crisis de reordenamiento terrible para pasar de una visión de la propiedad colectiva a un sistema donde predominaba el mercado, esa nación, dirigida por un jefe de la inteligencia de allá,
porque con Putin hay que entender eso. No es un político cualquiera. Es el jefe de la inteligencia, forjado en plena Guerra Fría y asumiendo entonces un poder cuando tiene que adecuarse al mundo. Y ese señor ha anunciado que China ha logrado que Rusia ha logrado una supremacía en el uso de la velocidad, y que tiene una garantía de que su país es inmune ahora a cualquier ataque, porque ellos tienen un logro que nadie le ha podido desmentir, ni Estados Unidos, sino que le reconocen. Dice Putin, 300.000 kilómetros por segundo es la velocidad de la luz, y ellos se han apropiado de la quinta parte, de manejar una velocidad de 60.000 kilómetros por segundo en sus propios dirigibles. Es decir, tienen ahora mismo una supremacía tecnológicamente hablando para protegerse a sí mismos, y han ratificado que su avance no tiene nada que ver con una competencia por la supremacía militar ni por la guerra, que es solo un recurso para entenderse. Y lo que ha mostrado Putin es una apertura. Entonces, este salto de China, junto con ese salto tecnológico de Rusia, y al mismo tiempo con la decadencia de la hegemonía de Estados Unidos, con el retorno a la autonomía de Europa, que tiene que pensar en sí mismo y ya no va a depender de la OTAN. En el mundo hay un proceso que ahora le deja, con la ocupación de la parte oscura de la Luna, a la humanidad un desafío: conquistar el espacio en el marco no de una competencia para imponerse a otra parte aquí, sino como un espacio para que colaboremos todos. Por eso, tu atención a este tema en la trascendencia tiene la validez de que este es un paso descomunal. Lo único que yo lo asocio a ese otro aspecto de lo que está pasando. Y efectivamente, la humanidad está viviendo un momento excepcionalmente importante, porque ahora sí hay base para decir que podemos pensar en conquistar el espacio, mientras aseguremos un periodo de paz aquí, que no nos amenace con esos inventos para que predomine ningún dominio sobre los otros pueblos en nombre de ninguna cualidad ni de ninguna virtud. Bueno, este tipo de exploraciones son 6 agencias que la están realizando. No solamente China, los Estados Unidos, Rusia, también está incluida Europa, la India, señores, haciendo este tipo de exploraciones espaciales. La India la hizo hace tiempo, y la India, no olvidemos que tiene armas nucleares. La tiene también un país tan desigual y de tan poco desarrollo. Ellos tienen bombas atómicas, ellos tienen capacidad, pero hay como 10 países que la tienen. Lo que no tienen es la capacidad para transformar su base. China tiene un demasiado desarrollo. Problema. Perdón, la India tiene un gran desarrollo, incluso científico. Claro. Es decir, la India es, potencialmente hablando, una de las grandes naciones cuyo desarrollo ya lo lleva a ser parte del G20, y cuya economía es y su expansión comercial está en Alemania. crecimiento. Su expansión comercial está en crecimiento. Enorme, enorme. Ahora, cuando tú piensas que la India, China y Rusia están juntos en un bloque, entonces te dice el 40% de la población del mundo, con 2 de los países que están a la vanguardia del desarrollo tecnológico. Estamos hablando de una renovación del dominio mundial. Acá hay gente que cree que el poder de los yanquis es eterno, que todo esto es bulla, y Estados Unidos está imponiendo ahora el proteccionismo, es decir, restaurar el poder sobre su área, cuando en Oriente lo que están es hablando de la ampliación del mercado y la liberalización. Bueno, ahí hay lo que se llama la personalidad en la historia. Es decir, a contracorriente de lo que marca el sentido del desarrollo, Trump es el presidente de los Estados Unidos, que está en oposición abierta a todo lo que el sentido del desarrollo indica. Si hoy día hablamos de universalización, si el mercado global es lo fundamental, si tenemos internet, si hay comunicación por la vía de la ciencia, comunicación cibernética a nivel global, a través de un impulso digital. Si todas estas realidades marcan hoy día lo que constituye el mundo posmoderno, lo que se llama la posmodernidad, ese mundo líquido del que habló Buchmann,
si todas estas cosas se están dando, Trump es lo contrario. Trump cree en el aislacionismo, participa del tipo de economía que se materializa hacia adentro, reniega de la tecnología, niega la posibilidad de que haya un espacio atmosférico afectado por el desarrollo industrial descontrolado. Trump participa del nacionalismo, o sea, es un nacionalista carta cabal, es populista, o sea, Trump es la negación de lo que su país ha expresado históricamente hablando. Es un país, sin ninguna duda, a la vanguardia de un sistema productivo capitalista que la productividad y el uso de la ciencia por parte de los Estados Unidos para cimentar esta productividad han hecho de la nación norteamericana una referencia modélica indiscutible. Pero Trump es la negación de todo eso. No sabemos a dónde va a parar ese tipo de coyuntura. Miren, y de la luna, tras la pausa, regresamos a la Tierra. ¿Y a qué pedacito de tierra de 48.000 kilómetros cuadrados que da mucha agua de beber? Bueno. El gobierno de la tarde. 3:27 minutos, apenas comienza este gobierno de la tarde. Muchas informaciones. Ayer todos fuimos testigos de lo que ocurrió con un paciente en el Moscoso Puello. Él se introdujo jugando con su pareja sexualmente, hablando un recipiente, una especie de lata en el recto, y hubo una persona, médico, que supuestamente fue quien tiró esa fotografía y también publicó la radiografía, faltándole por supuesto y por completo a lo que indica la ley sobre la confidencialidad del paciente. Ya durante este jueves se ha referido a este tema. El director del Servicio Nacional de Salud ha dicho que es un médico residente de anestesiología, que fue uno de esos responsables en difundir esa fotografía, y se ha abierto todo un debate con este tema. Y está bueno que sea así, porque esas cosas no deberían volver a suceder. Ciertamente, si uno vive en un país medianamente civilizado, en el que hay normas, procedimientos e incluso respeto al juramento hipocrático, porque en el juramento hipocrático, en uno de sus acápites, se trata explícitamente la responsabilidad del médico en lo que respecta a lo que ocurre en el escenario de la acción médica. Si fue una operación, no puede decir lo que ocurrió allí. No hay ningún tipo de libertad como para disponer de la historia que se escenificó en el campo de la acción médica. El juramento hipocrático es muy claro. Quizás, lo leía esta mañana, una de las partes más claras del juramento hipocrático es esa, la de la responsabilidad que tiene el médico, de la discrecionalidad y de su compromiso con un respeto absoluto a lo que en el marco de la acción médica ha ocurrido. Y la Ley General de Salud también en su artículo 28 establece esta confidencialidad de manera morbosa, no sabemos con qué objetivo, porque se han hecho hasta memes de la situación de este paciente, que hemos hablado con algunos expertos y aseguran que hasta va a tener que mudarse del barrio, porque él está interno, y aunque no se ha dicho su nombre, ya ustedes saben que en los barrios, pueblo chico, infierno grande, y sí, probablemente ya es una persona identificada, y todos sabemos cómo los temas sexuales se manejan en el país. Lo único que ciertamente falta ya es eso, sí, que pongan una foto de él, porque hasta el ámbito, en el proceso mismo de la operación en el que se desarrolló el quirófano, hasta la marca del ambientador, todos estos pormenores ya han salido a la luz pública, y ciertamente que se trata de una agresión a la privacidad de esa pareja, ciertamente que es un desaguisado, ciertamente que no respetaron ni lo que se remite a un referente ético, como lo es el juramento hipocrático, ni tampoco
lo que establecen las leyes dominicanas y las leyes universales en relación con ese poder que tiene el médico cuando tiene bajo su responsabilidad a un paciente que no tiene ninguna posibilidad de defenderse por sí mismo, que está en plena indefensión. Sí. Pero también expresa una tendencia de la sociedad. Yo insisto que estamos en la época de la transparencia, que tiende a perfilarse y a generalizarse la transparencia, al grado tal que no habrá secretos y que por lo menos habrá medios para que ni la vida privada pueda escapar a esa tendencia global de la información. Porque esto es posible por los medios técnicos que lo permiten hoy. Y de ese punto de vista también habrá una modificación de la sociedad. Pero el presidente del Colegio Médico Dominicano ha dicho hoy que, o critica, que se amenace con castigar a este médico sin haber una investigación. Que él considera que no fue ese médico quien convirtió en viral la imagen. Pero alguien la sacó del quirófano. Obvio. El problema es quién la haya sacado. Ha sido un escándalo para la gente. Y yo lo que le digo es, no se extrañen. Ahí yo vi una foto de una mujer montada en un motor, que evidentemente, vio eso, Fafa? yo no sé qué diablo de tigre fue. En Año Nuevo fue el día primero. Bajando el día primero. Su blusa para taparse. No era una blusa, era un vestido, Fafa. Tú sabes lo que y es como eso. iba en una motora, ¿usted no vio eso, Andrés? Mejor que no lo Desnuda. vea. Pero con unas pompis muy pronunciadas, tenía un vestido negro que se encogió, parece, en la madrugada, y no tenía ropa Nada interior. abajo. Se montó. Y en plena 27 con Lincoln, se me montó parece que. desnudo en el motor. Y pidió un trago además. ¡Pra! Y lo grabaron con el trago y ella cubriéndose las nalgas. Bueno, pero ya Un eso, país como este. digamos que es otra cosa, porque en el caso de la violación a la individualidad, al derecho, a la privacidad de las parejas, que ha ocurrido en esto, que es implícito también a la violación al código ético del médico y a las leyes, como decíamos ahorita. Pero la justificación de que vivimos en la sociedad del espectáculo, porque esta es la sociedad del espectáculo, en la que incluso la muerte se transforma en espectáculo, en la que no hay privacidad en el sentido estricto de la palabra, y en el que las posibilidades de la comunicación convierten a un sujeto individual en un fractal de todo un sistema gigantesco de comunicaciones. Un fractal es la parte mínima, digamos, de cualquier cosa, la mínima parte que conserva en esa mínima expresión todos los atributos de la totalidad, del entero. Y la gente, cuando está frente a un computador, cuando tiene un teléfono celular, es un fractal del gran sistema universal de comunicación que constituyen hoy día el Internet, del poder de esa mezcla fabulosa de todo lo que la humanidad ha logrado en términos de las posibilidades del dato computacional y de la comunicación integrados. Por lo tanto, yo tengo un poder cuando tomo una imagen de la vida privada de una persona que está indefensa en un quirófano, y ese poder tiene que estar contenido por una ética. Y en el caso de un médico todavía más, porque no puede convertir en espectáculo un acto privado, un acto que es potestativo de la pareja que decidió eso y que se convirtió en unas circunstancias desagradables y que lo llevó a un hospital y que lo intervinieron. Usted no puede convertir ese acto de indefensión de una persona en un quirófano en un acto que forme parte del espectáculo público. Y entonces hay que tener reglamentaciones, hay que tener leyes. Yo creo que el presidente del Colegio Médico Dominicano tiene que saber que eso es así. Que el que señalan no sea, bueno, pero alguien fue de ese ámbito exclusivo, de difícil acceso, que no es común a cualquier persona, porque nadie se puede meter en un quirófano y tomar, por ejemplo, la radiografía y pasarla a las redes sociales.
incluso la radiografía con el objeto metido en el tracto anal, en la parte del ano. La radiografía publicada es un nivel de violación extremo que una sociedad no puede ver con buenos ojos. Tú sabes que así como hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos, hasta la Declaración Universal va a haber que ajustarla con más exigencia o con más rigor a las posibilidades que hay de violar esos derechos cada vez en manos de la gente. Habrá que rediscutirla. Andrés, haciendo un alto, tú sabes que esta emisora tiene una red de reporteros populares inmenso, porque así como esto es un canal abierto a la opinión de la gente sin cortapisas ni condicionamiento, hay una voluntad de cooperación y le dan a uno todos los informes. A mí me llamó y me mandó por una amiga, Amparo, que es una colaboradora de aquí, que falleció anoche en la clínica UCE, el ex diputado por el antiguo PRD por Constanza, Euclides Durán Gutiérrez, mejor conocido como Chatrota, en el cuatrenio 82-86 del gobierno de Jorge Blanco, y que será sepultado esta tarde a las 5 en su natal Constanza. Paz a su alma. Ella me pidió, por solidaridad, los políticos que le acompañaron debían ir a saludar a su familia, que esta tarde a las 5 en Constanza va a ser sepultado. Parte de los riesgos que tiene la expansión de la tecnología y su uso, es decir, cada vez está más al alcance de la gente. Se acabaron las especialidades. Es decir, cualquiera ahora es un técnico en filmación, en grabación, en transmitirte esto, porque tiene una posibilidad elemental al alcance de su bolsillo. Esa masificación de los medios va a obligar a tener que reestudiar el espacio privado de la gente para que no se abuse, como hasta ahora y en ocasiones, de este medio inmenso. El gobierno de la tarde. 40 minutos ya han transcurrido desde que el reloj marcó las 3 de la tarde. Seguimos en este gobierno de la tarde. El director de la Policía Nacional ha explicado durante este jueves en cuáles casos los miembros de esa institución van a utilizar las armas no letales. Bueno, uno tiene muchas cosas que decir en relación con este tema. No basta, y el jefe de la policía tiene que saberlo, con plantearse usar balines de goma, otro tipo de procedimientos de tipo logístico para humanizar en algún sentido las acciones policiales en la República Dominicana. No basta con eso. Eso hay que decírselo con toda claridad. Hay algunos señalamientos alrededor del tema porque hay una cultura que se posiciona en el ámbito policial y que carece en lo que respecta a la práctica que la policía ejecuta en la sociedad dominicana, carece de toda racionalidad. No puede ser que la policía se convierta ella misma en incentivadora de la violencia y que ejecute ciudadanos a plena luz del día continuamente, porque los temas, mira, yo revisaba hoy periódicos y veía noticieros en relación con los casos de criminalidad que hay ahora mismo en el ambiente, y en todos hay policías involucrados, en todos, casi en todos estos casos. Ha habido una licencia en la policía para actuar a su parecer sin respetar normas. Y hay gente que se engancha a la policía para poder tener acceso a un arma de fuego. Pero yo he dicho que la policía es el instrumento principal del orden público. Pero que es Entonces, no podemos ser indiferentes a si ese aparato está en condiciones en la sociedad de hoy de cumplir su papel. Y por eso yo insisto, hay que hacer una discusión sobre el papel de la policía en el mundo de hoy, porque lo que ha estado pasando no la justifica, ni se arregla con remiendo, ni con buena voluntad del jefe. Sí, hay que estudiar esta situación. Pero el problema no es cambiarle las armas, o sea, una por otra. No. El problema es que hay
en el enfoque que la policía tiene de sí misma, en la idea que tiene de sí misma, hay una subversión de las relaciones con la sociedad. La relación de la policía con la sociedad, su vinculación frente a lo que llamamos el delito, que ellos deben perseguir, que debe ser su misión. Es una relación completamente fallida. Es que la policía no conjura el delito en este país. Es parte de la mecánica del delito. Y ellos son los protagonistas mayoritarios de la ejecución del delito. Busquémoslo. Donde quiera que haya acontecimientos, asaltos, hay policías. Y en consecuencia, esa es una idea que no va a cambiar una práctica a partir de que usted le dé balines. Y él mismo ha explicado que no va a ser en todos los casos. No, contra la delincuencia él dice que no, O sea, sino contra la violencia familiar, claro, porque se le ha control hecho de un multitudes. Pero no se trata de eso. La policía en este país hay que cambiarla completa. Y no las falsedades. Ustedes no se recuerdan de que la ley de reforma policial, de que a el jefe de la policía... Ahora son civiles, se que- llama de que- director. de que es un director. Director. Y que puede ser un civil. ¿Dónde está todo eso? Eso lo hizo un jefe de la policía. Yo me Hace acuerdo. 2 años, el 2016. No, hace más porque me lo venía haciendo el otro. Lo que pasa es que lo sacaron a pesar de todo y no pudo llevarlo a cabo. Pero fue un mecanismo de la lucha entre ellos, entre los jefes policiales, entre los coroneles. Pero y no es la varios. solución que necesitamos. No en absoluto. Necesitamos que estudiemos el problema del orden público en este mundo de hoy para saber qué tipo de policía, con un tratamiento global que impida que las jefaturas puedan desconocer las propias reglas del aparato. Porque a mí me decía un oficial, a mí no me respetaron el escalón. Entonces, si tú ves que es por pandilla, que es por grupo, que depende del jefe, donde está la distribución de la autoridad y del aprovechamiento de ese cargo, tú no puedes asegurar ni siquiera la disciplina y la sujeción del aparato entero a normas. No, pero Hay que además- estudiar Pero los globalmente la filtros situación. para que una persona pase a ser miembro de la policía, señores, están viciados. Aquí no se hace un análisis. ¿Cuáles son los requisitos para ser policía en República Dominicana? Y no hablo de los Es académicos. que no pueden hablar de requisitos cuando lo que le pagan es una ¿Cuáles miseria. filtros psicológicos pasan? Fafa, pero es que no puede ser una justificación que te paguen una miseria para delinquir. Es que ese hay un problema. Si tú eres el del orden, tú estás armado, tienes un uniforme, tú eres la autoridad y lo que te pagan para tú llegar tu vida en ese trabajo no te da para vivir, te están creando la base de la tentación de que él se la busque usando Bueno, su eso es No lo- hay justificación para hacerlo mal hecho. Además, No, lo el que no que hay entra con justificación. esa intención la tiene desde antes de ponerse el uniforme. No se lo echemos a la herencia. La policía es una fuente delictiva por la forma en que está concebida, por la manera como trata la integración, como la manera como funciona. Y yo insisto, hay que discutir el papel de la policía en el mundo de hoy ahora, para que las reformas no sean de adorno. Pero aquí hay, no sean de adorno. Aquí hay otras cosas. Por ejemplo, la policía no puede ser una máquina de matar. No puede convertirse, como es en este momento, una máquina de matar. Ni personalizar el crimen. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, a ese muchacho que se fugó de la cárcel. Gabriel Abreu. El Abreu, Nagua. a ese asesino que Gabriel. porque era un delincuente, ok, está bien. Pero el hecho se personalizó y le dieron para abajo. Cuando le dicen darle para abajo Ya, a ya. alguien, Licencia es como, para matar. como Toda que la orden. policía tiene un compromiso personal de matar a una persona y es legítimo. Y en este país no hay pena de muerte, pero la policía aplica pena de muerte en este país sin jugarla, continuamente. sin jugarla. siquiera. Continuamente aplica pena de muerte. Y además se ve como natural. O sea, hay gente a la que uno dice, no, ese lo van a matar. Solo cuando evidencia como esta de las imágenes Mira, ese obliga a tipo habló. aclaraciones. Ese Abreu, yo vi un video que él decía, yo sé que me condenaron a muerte, porque es un delincuente, él conocía. Antes de. Sí, él después habló que en se un- escapó. Sí, después Ah, que se no lo escapó. vi, Él no lo habló vi. en un video y decía, yo sé que me condenaron a muerte, yo estoy condenado a muerte, qué sé yo qué, pero la policía tiene que saber, bla, 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 bla. Fíjate tú, si fue así, que el tipo estaba en el piso y le dieron los balazos en el Estaba piso. sometido. Le dieron incluso un tiro de gracia. El coronel de ahí que estaba le dio Por un tiro de fortuna gracia. se firmó.
Ellos Si no no se se- imaginaban eso. Porque La hoy día declaración- Pero es esos celulares inteligentes han dejado en muchas ocasiones desnuda a la policía. En muchas ¿Y ocasiones. por qué tú crees que la policía es, junto con los partidos Ahora, ¿por políticos, qué la la policía- institución menos aceptada por la gente? ¿Por qué tú crees que la policía es el instrumento público? Eso de no es menos respaldo fortuito. público? No es fortuito. Entonces, yo creo que hay demasiados elementos para hacer un esfuerzo oficial, para que el gobierno ponga como un punto de interés público discutir con participación de los partidos políticos incluso y de los empresarios cuál es el papel de la policía de hoy. Porque no es verdad que el Estado puede seguir siendo indiferente a que la policía sea una matriz del delito, de la violación de la ley, de la inseguridad pública. Porque matar a uno, como tú dices, después además, decir, pero además mira, fue en un intercambio de disparos y el hombre estaba desarmado. Son famosos los intercambios de disparos de la policía. Cuando uno escucha esa frase, uno entonces ríe. lo asocia con ejecución. Claro. Y yo te digo, Una policía desacreditada. ¿Cuántas cosas Y oye, no ha miles tratado de- de alterar la policía? ¿Recuerdan las esposas que le pusieron a Waldo Ariel Suero cuando era presidente del Sí, colegio después se la médico? borraron, Se para la la nota borraron de con prensa. Photoshop. y oye, miles de policías y de policías, de mujeres y de hombres, van ahí con una intención de encontrar no solo una forma de vida, sino de que creen que pueden hacer un servicio. Y la mayoría lo que hace es prostituirse por lo que ve. Es decir, en cualquier parte del mundo ser policía es una condición honorable. Ay, menos aquí, eso es Tú lo sientes. En Estados Unidos abrieron un concurso para coger 3,000 policías y se inscribieron 25,000. Bravo. Entre ellos parientes míos. Y yo te digo que estaban esperando como la solución de su vida por la seguridad, por el Bueno, porque respeto. hay Le dan Pero garantías, aquí no hay además. vergüenza. Pero le dan garantías de vida. Yo insisto, un policía sabe antes de engancharse de que va a ganar 8,000 pesos. Eso no es una justificación para usted delinquir dentro del cuerpo del orden. No es una justificación que debe de cambiarse las condiciones de vida en las que viven la mayoría de los agentes, sí. Pero también está el otro lado, los oficiales que son millonarios devengando salario de 40,000 pesos. Que no lo que pueden no son explicar. investigados, no son ¿Qué tú quieres? cuestionados. Que el infeliz que va por 8,000 sea indiferente al ejemplo que le da su jefe. No, pero además la corrupción. Hay un elemento de reproducción de la degradación humana. Mira, un especialista de seguridad en el día de hoy hizo un señalamiento respecto de la violencia sistémica que hay en la sociedad dominicana. Nosotros hemos hablado mucho de la violencia estructural en este país y la hemos definido, hemos apelado a las referencias sociológicas que naturalizan qué cosa es una violencia estructural, porque la violencia estructural se ve como natural, se ve como lógica, participa del modo de legitimación. André, no se sanciona, no se critica, El se ve asunto. como legítima su conducta. Bueno, lo que uno tiene que, digamos, preguntarse respecto de la policía es si ciertamente en esa violencia sistémica que caracteriza el país, la violencia sistémica quiere decir que es una violencia que está vinculada a la naturaleza misma del sistema de convivencia en el que uno vive, ¿cómo la policía contribuye a expandir esa violencia sistémica en la sociedad dominicana? ¿Cómo, por ejemplo, el modelo de asesinar personas ante la ciudadanía que no han sido vistas por un juez ni han sido condenadas a muerte, pero simplemente porque suponiendo que sea una persona que mató a un teniente, que mató a un sargento, pero que ya está reducida, ese sujeto está condenado a muerte? Eso es contribuir a la violencia sistémica, porque la policía no tiene autoridad para matar a nadie en este país. Andrés, y eso, que los crímenes que pasaron matizados por la política, pues yo... No, eso no tiene hay comparación. dos estremecimientos, lo de Otto y la muerte de Amin. Claro, Andrés, la desaparición de Henry detenido en Segarra. su casa y matarlo, y que eso pase como un incidente Como nada. más. Pero eso está en la mentalidad. Pero ¿cuántas veces? Yo hablé de 12 situaciones similares a la del Abreu. A la de Abreu, a ese señor que fue perseguido, que se escapó espectacularmente de la cárcel. Que obvio que si se quedaba con vida, iba a delatar las autoridades que lo apoyaron en formar esa estructura, esa trama de escape, Y que eso oye, también, el silenciarlo a él,
también indica un encubrimiento de esas Yo autoridades que lo quisiera ayudaron. que esta intervención de nosotros fuera entendida por la estructura de mando y el Estado Mayor de la Policía como un problema de interés público que ellos no pueden ignorar. Ojalá el jefe de la policía nos pida venir aquí para que conversemos sobre su función y la autoridad. Que no puede aducir que él, no, la policía da vida dando explicaciones y tiene gente para hacerlo. Pero yo quisiera que viniera un agente a discutir con nosotros cuál es la función de la policía en el mundo de hoy, porque este es un tema de interés público. Tú no tienes garantía. Es que las autoridades Hasta por error te matan. nos ven como enemigos en lugar de aliados. Y Ellos nosotros consideran que si son cuestionados... Y nosotros queremos acercar la policía al pueblo. Claro. Por eso que estamos diciendo esto. Señores, en este país la tradición autoritaria es hegemónica. Parte de la herencia Esa trujillista fue policía, eso. esa policía, ustedes agarran un policía individual y lo aíslan y se van a dar cuenta de qué tipo de ser humano es. Es una persona, quítenle el revólver, quítenle el uniforme y conviértanlo en un ser humano común y corriente. Es un ciudadano corriente. Tú vas a ver cuál es el origen de clase, su condición social. La formación. Ese hombre en un espíritu de cuerpo, cuando entra al aparato de la policía, que después socializa el crimen como algo legítimo. Esos policías que participaron matando a ese tipo en plena calle, delante de todo el mundo ahí, y dándole un tiro de gracia, en nombre de la justicia, en nombre de la ley, ¿cuál es la contribución que hacen a la violencia sistémica que vive la sociedad dominicana? Pues muy significativa, pues muy importante, porque ese se supone que sea el cuerpo del orden. No es el cuerpo del orden ese. Ese no Moreno es el cuerpo del 23 orden. era que se llamaba... El caso de Moreno 23. Moreno 23, si Por mal no ejemplo, recuerdo. el Moreno que estaba Con niños. negociando con ellos, con niños, pero que estaba condenado a muerte porque esa violencia sistémica hace que la policía sea una máquina de matar. Una máquina de matar. Sobre todo, Ese Moreno 23 estaba condenado a muerte, pero lo había condenado la policía. No lo había condenado un juez ni la estructura de justicia del país. Y el hombre negoció, yo voy a salir, mire, estoy con niños. Y se lo lambieron porque esa era la misión. Pero la desconfianza de la población ha llegado a un nivel tan alto que cuando una persona es acusada de un crimen, va a un medio de comunicación a entregarse para que se le dé garantía de vida. Así es. ¿Cómo puede ser posible aquí en la eso? Z ha pasado varias veces. No, y en montones de emisoras que van a buscar a Alicia Ortega, a En Nuria ese le Piera, pasa con mucha que frecuencia. van a distintos Es sitios. la única garantía de vida y aún así le dan sus pelas. Ahora vuelvo y les digo, ustedes han visto a la Un policía método desde primitivo. fuera. Yo he conocido muchas generaciones de policía y soy solidario con la gente que va ahí porque no tiene otro lugar. Que hay que tratar de que siga ignorándose la degradación funcional de un cuerpo del orden como este. Que necesitamos una policía actual, eficiente y bien pagada, donde se respete la ley y ellos sean ejemplo de la conducta y no como ahora. Yo creo, y se lo reitero al jefe de la policía y a su Estado Mayor, que hay que propiciar un diálogo que permita no dejar estas cosas en el aire. Pero la desviación es tan grande que la propia policía crea esa especie de máquinas para matar. Aquí nos recuerda en el chat de Z Digital Josefina Ureña y la soga. La soga era un probó, le ponen apodos a lo mismo policía. Pero Castillito, la soga, y son personas que donde ellos están comandando, ustedes saben lo que ocurre, ¿eh? No imponen su visión. Pero la soga era Esta suelta. era un funcionario que respondía directamente a los jefes policiales. Duró 6 años prófugo y todo el mundo sabía dónde prófugo estaba. jugando domino en la esquina de su casa. ¿Qué prófugo ni prófugo? ¿Quién lo iba a ir a buscar? Él estaba protegido. ¿Eh? Tanto que un juez lo dejó en libertad. Pasó diciembre en su ¿Tú casa. sabes cuál era el otro problema? Que el único camino que ellos tenían con gente como la soga era matarlo. Porque si lo apretaban y la soga hablaba, ¡ay, Se qué rompía la soga, Ay, Fafa. chico. Vámonos, Francis. El gobierno de la tarde. El regreso en este gobierno de la tarde. Falta 1 minuto para las 4 de la tarde. Se integra
al equipo José Luis Mendoza. Hablando de José Luis, hay muchos temas de pelota. Los dominicanos incrementaron el tema del dopaje en las ligas menores. También veo en Z Digital que Ricky Novoa firma o explica que firmar peloteros menores de edad es acto criminal en otros países. Yo no estoy de acuerdo con Ricky en tanto él entiende que la mayoría de edad es una condición obligatoria para la firma profesional, pero sí estoy de acuerdo con él y en eso le voy a todo el tiempo dar mi apoyo al comisionado. Es en el hecho de que el puesto del comisionado debe ser fortalecido. El comisionado hay que darle una fortaleza que hoy no tiene. Tiene poder, debe dar poder. Y debe ser, ¿por qué? Porque en mi opinión, obvio, no tiene que ser como yo diga, puede eso consensuarse, pero soy de los que entiende que la principal función que puede cumplir el puesto de comisionado, y Ricky lo ha intentado, hay que darle ese mérito, lo ha intentado valientemente, es convertirse en la parte regulatoria del Estado justo antes del proceso de la firma. Es decir, Ricky ha intentado hasta donde ha podido, y yo siento que en eso ha faltado más que nada apoyo institucional. Don Ricky Novoa, que es bueno, mucha gente no sabe que Ricky es médico, por lo tanto está formado en el campo de la salud, aunque mucha gente lo conoce más por su cercanía al deporte y al arte. Ha tenido, yo diría que en los rasgos del espíritu humano que más aprecia la gente, arte y deporte, ha tenido una destacada trayectoria. Bueno, Ricky ahora es un funcionario público de un área neurálgica como es la Comisión Nacional de Béisbol. ¿Qué podría hacerse con la Comisión Nacional de Béisbol para apoyarlo y para que quien le sustituya pueda seguir haciendo un trabajo? Convertirlo en un supervisor facultado por el Estado de todo programa donde se entrenen peloteros adolescentes. ¿Por qué? Porque los programas, aunque muchos de ellos están muy modernizados, muchos de ellos tienen una enorme inversión, invierten, apuestan por los jóvenes, facilitándole incluso recursos a sus familias, eso es cierto. No hay duda de que muchos de ellos están imbuidos en la práctica de tratar de sacar el máximo provecho haciendo la mínima inversión. Y parte de esa mínima inversión, Rosa, es colocar personas que no están facultadas en el campo de la anatomía, kinesiología, medicina, todo lo relacionado al cuerpo humano, su movimiento y entrenamiento. Gente que no ha hecho ni siquiera un curso de 12 horas de esos aspectos, le está poniendo la mano a jovencitos de 16, 15 años cuyos cuerpos están en pleno desarrollo, están desarrollando todavía potencia, están todavía incluso en la fase de crecimiento. A los 16 usted todavía no ha agotado la membrana del crecimiento humano, le va a quedar todavía una etapa de ensanchamiento de la altura, envergadura de brazos, envergadura de piernas. A esa edad, jóvenes de 16 años están haciendo ejercicios fuertes, pesados, están lanzando una pelota sobre las 90 millas, están golpeando una pelota a grandes distancias y a mucha velocidad de salida del bate. De manera que hay ciertamente un riesgo de que ese joven, en pos de esa lucha, se deje utilizar como conejillo de indias, como ocurre en la práctica muchas veces. Y como ocurrió recientemente con la famosa el entrenador sustancia Rodríguez, que se le dictó medida de coerción esta semana, qué bueno, 3 eso es ejemplar. meses de prisión por inyectarle a un jovencito de apenas 17 años una sustancia para caballos. Y se le amputó una de sus piernas. El doctor Benz Brugal le escribía esta mañana, que por cierto invito a leer esas reflexiones del doctor Benz Brugal en Twitter, lo pueden buscar. El doctor Benz Brugal hacía unas aclaraciones interesantes. Primero, esas sustancias no necesariamente son solo para los caballos. Se utilizan sobre todo en el mundo del fisiculturismo, que es un mundo donde todo el mundo sabe, se hipertrofia la masa muscular del hombre, pero se hace generalmente con adultos que, corriendo una serie de riesgos que yo no correría, quizás no quisiera que un hijo mío corriera, pero ellos, adultos, lo asumen, compiten en el mundo del fisiculturismo. Una vez pasan la etapa competitiva, generalmente esa masa muscular la reducen, aunque eso deja unas secuelas, sobre todo en la parte renal, en la parte hepática. Pero bueno, el tema de esta clase es menores de edad entrenando para firmar detrás de un bono de firma que produce mucho dinero, claro, que intenta cambiar la realidad económica de sus familias. La madurez psicológica. Entonces, ¿qué ocurre? También. Ellos, muchas veces los mismos padres, a veces dan luz verde a todo, y la falta de escrúpulos que hay dentro de una parte de la industria, porque insisto, hay una parte que se ha autorregulado de una forma importante. Pienso en la Javilla, por ejemplo, que tiene su programa de prospectos, pero que es muy cercano a los padres de los peloteros, donde por ejemplo Vivo Carmona u otros ejemplos que podría poner, puse el que más rápido me vino a la mente, pero podría ser uno de tantos casos. Tiene un programa que es responsable, donde ahí es difícil que un muchacho a escondidas de su padre se le dé un veneno. No es penosamente la generalidad. Ahora, ¿cómo podemos convertir lo ejemplar en la generalidad? Que es lo mismo que aquí todos los días discutimos. ¿Cómo convertimos el comportamiento ejemplar del ciudadano que se para en el semáforo, que hace la fila, que respeta las leyes, que paga impuestos, que no evade sus responsabilidades, pero que exige sus deberes? ¿Cómo convertimos eso en el comportamiento general? Bueno, pasa lo mismo en esta industria. Esta industria, por lo tanto, precisa de unas
regulaciones, ni siquiera tienen que ser intromisiones ni injerencismo, son regulaciones favorables al individuo, al colectivo, a la marca República Dominicana. ¿Por qué? Porque hay un detalle del que se habla muy poco, Fafa, Andrés, Rosa y estimados amigos oyentes. Producto de que las firmas siempre van a ser menores a los intentos de firmar. Hay una pirámide. Esa pirámide está en la cima, compuesta por las grandes firmas, en la base por las firmas menores. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué conforma la base de esa pirámide, Andrés? La enorme cantidad, más de un 90% de los que se quedan sin firmar. ¿Y qué ocurre con muchos de ellos? Quedan con lesiones, con daños en su salud. Y esos muchachos a los 16, 17 años con una pierna amputada, habiendo dejado la escuela para jugar pelota, ¿cómo se reinserta en un tejido productivo que ya está viciado? Que aquí todos los días lo denunciamos. ¿Cómo se reinserta ese muchacho a la universidad cuando primero no terminó sus estudios con casi total garantía? Una pregunta. Yo creo que no llega al 10% de lo que pasan la prueba y lo seleccionan. Menos, entre un 5 y un 6. Se habla de hasta un 4 y 2. Sí. Es más de un 90 que se queda. Inmensa de muchachos. Es una cantidad inmensa que se queda. Pero mi pregunta, sí, claro, que tú eres el especialista. ¿Hay un mecanismo legal que pueda regular estas cosas? Es decir, por ejemplo, este entrenador agarra a un muchacho y le ajusta una inyección. Porque sí, bébete eso. Porque sí. ¿Y cuál es el poder del representante del Estado en el sistema del área deportiva, particularmente del béisbol? Debe ser el que avale que ese sujeto se convierta en entrenador. En mi opinión, Ministerio de Deportes, el Instituto Nacional de Educación Física que existe, el INE, y el comisionado de béisbol pueden perfectamente con el mandato de ley actual, pero yo insisto. O sea, Ricky Novoa tiene cierta No, él necesita un apoyo. No, para mí no lo tiene. Okay. Él ha sido valiente. Pregunto. Ricky ha sido valiente. Ricky es el único que en un momento dado invirtió tiempo, y yo creo que no recibió tanto apoyo, creo que no se le dio tanto apoyo, para comenzar a exigir una regularización, no solamente de los contratos, que incluso los exigió una vez todos, sino también se necesita regularizar la actividad de los programas. Yo insisto. ¿Pero qué es lo que hace el comisionado? ¿Cuál es su poder? Porque en los Estados Unidos el comisionado es una autoridad. Es una autoridad porque es elegido por las empresas que forman parte de la liga. Ahí hay una diferencia. Aquí el comisionado es un puesto público. Creado por el gobierno de Salvador Jorge Blanco en un momento en que el gobierno de Jorge Blanco discutía con la liga, porque el gobierno de Salvador Jorge Blanco pretendía imponer, y lo impuso de hecho, con una franquicia en San Cristóbal que fracasó. Sí. Entonces creó el comisionado como una forma de rivalizar con el presidente de la liga. Okay. Al final el tiempo demostró que el comisionado no tenía vela en ese entierro. La pelota rentada de adultos es lo que parece, se autorregula. Que el comisionado es como un convidado de piedra. Pero no debe serlo y tiene una necesidad a la que solo él, y yo sé que Ricky que nos escucha debe estar de acuerdo con esto, hay alguna necesidad y es esta, que solamente el puesto del comisionado puede intervenir a favor de la sociedad dominicana, que es la industria de los prospectos. Los programas que invierten en jóvenes menores de edad buscando firmas con el aval de sus padres, que muchas veces por su talento ya ha hecho inversiones en ellos en materia de vitaminas, de comida, de facilitar a los padres ciertas cosas que necesitan. El joven muchas veces incluso va a vivir en una pensión para concentrarlo cerca. Esa pensión casi siempre está muy cerca de donde practica. Y tiene unos complejos aquí. Sí, pero los complejos básicamente por guerra, ¿no? Pero no confundamos los complejos profesionales, que ya son de peloteros firmados. Eso están depurados. Ya eso es posterior a la firma. Academia fíjate que yo he insistido siempre en el rol previo a la firma. Es como la aduana. Vamos a poner un ejemplo. Los cuidados fitosanitarios aduaneros se tienen que hacer antes de que estén en el mar, ya después que están ahí. Ya después que están mar adentro, no hay nada que hacer. Pero asimismo, el comisionado, yo pienso que tiene su cometido natural hoy por hoy, donde lo necesita la sociedad dominicana, es en el proceso justamente previo a la firma. Entre 14 y 16 años, hay muchachitos que están dejando la escuela primero. Bueno, Ricky se va más lejos. La gente puede entrar a Z Digital para que amplíe todos los detalles de esta información que dio Ricky Novoa. Y él hablaba de deserción escolar de niños de 13 años. Y más, me voy más lejos. Lo sacan para que se dedique solo me voy más lejos. Por cierto, insisto, queda la pregunta ante ese fenómeno, que lo decimos ahorita con Andrés. ¿Cómo se le devuelve a la sociedad dominicana el individuo que, habiendo dejado eso, fracasa en el intento de la firma por muchas razones? Dios mío, por muchas razones, válidas y no válidas, fracasa en el intento. Y a los 16, 17 años tú lo tienes sin estudios, sin béisbol, sin metas, sin futuro para él. ¿Cómo ese pasivo social
se reintegra a la sociedad en condiciones idóneas. Ahí, Fafa, entra una emergencia que yo no quiero dejar que pase el tema sin colocarla. Señores de educación, en la tanda extendida se dejó de pensar, por alguna razón que no me han explicado correctamente. Yo no sé hasta qué punto se dejó de fortalecer la tanda de educación de tarde y de noche. ¿Saben por qué? Porque el jovencito que se dedica al deporte no está incluido en la planificación de la tanda extendida. Sí, pero mira, ahí es que viene la visión de que hay que pensar esto globalmente. Claro. ¿Qué es la educación física hoy día en la escuela? Correcto. Y debía ser un canal precisamente para propiciar el desarrollo de todos aquellos que tengan facultades en el deporte. Totalmente de acuerdo con Fafa. Como hay que hacerlo en el arte. Eso debió Hay ser gente. así. Eso debió ser así. Claro, como la unidad escolar tiene que tener un espíritu para poner en evidencia la tendencia al arte, al deporte, Claro. a la cuestión técnica. Pero- y ahí, mire lo que está haciendo la policía. Estamos- Unidades de jóvenes para tratar de, formando unidades juveniles, Claro. evitar, propiciar Sí. que no se sientan tentados por la delincuencia. Ese vacío. Ahora, armoniza deporte, cultura Claro. y el orden. Son cosas que pueden encontrarse. Aquí no puede seguir el país atomizado, cada quien por su lado. Pero y sin importar las yo lo que consecuencias. quiero, yo quiero que aclaremos algo, porque hay miles y miles de personas que nos Sí. están oyendo. Sí. Y estamos frente a un desenlace trágico. Tremendo, grande. Un desenlace Que involucra a trágico. miles de familias. Un desenlace trágico que pone al descubierto muchas otras tragedias que habían pasado desapercibidas. Así es, así es. Pero además, un desenlace trágico frente a un vacío. Claro. Es un vacío de poder el que propicia que un entrenador sea amo y señor No. de la vida de Y un sin niño. sin saber, profesor, la diferencia entre un músculo, un tendón, un Nada. hueso, una membrana. Ya Pero la junta un ignorancia hace Jálale que el esos brazo. padres vean la palabra de ese entrenador Como como, Dios. palabra divina por Correcto. la ignorancia, señor. Es atrás de los cuartos. El sueño es que mi hijo llegue Y a yo Un golpe de insisto, gracia. y yo insisto porque espero, esto es cuestión de horas para que a mí me llamen los buenos entrenadores. Te ha sonado bastante el No, teléfono. no lo dude, la gente que trabaja con Amaurinina, la gente que trabaja con Bimbo. Miren, esto no se trata de los buenos. El problema aquí es que los buenos son excepción. El problema está en la metodología general. ¿De qué nos pasamos nosotros insistiendo todos estos días? La problemática de generar un país donde las buenas políticas son operativos especiales, Fafa, de 2 días, cuando deben ser políticas permanentes. O campañas. Cuando deben ser políticas permanentes. La Entonces, campaña. esto se trata de que se necesita, insisto, el Instituto Nacional de Educación Física existe, fue creado por ley, la ley lo faculta a una serie de cosas. Debe preparar a los profesores de educación física que dan en las escuelas, en los colegios, en una gran parte de ellos, prepararlos para manejando cuerpos de menores de edad, respetar su integridad mientras se desarrollan las virtudes que esos muchachos tienen, y eso está bien. Ahora, no podemos sustituir esa visión por la del ganado, como que estamos engordando vacas Holstein, ¿verdad? Y le estamos dando pienso hasta que le quepa en el ordeñarla. estómago, para después también cortarla para que la carne pese. No, es un recurso humano. El sistema dominicano en parte también carga la culpa, don Andrés, de lo que yo le he llamado aquí el típico problema de no saber qué queremos ser y por lo tanto qué ruta cumplir hacia esa dirección. El modelo deportivo dominicano se pensó en los años 60 y 70 alrededor de los clubes. Y sin duda que los clubes cumplieron una función importante de refugiar a la juventud que huía de la sangre de los 12 años, del derramamiento de sangre en las calles. El fenómeno clubístico está claramente signado, sobre todo los clubes, famosos clubes obreros, los clubes de los barrios, y más adelante se dio el fenómeno incluso en los clubes de piscina, los famosos clubes de los ensanches y barrios de clase alta. El joven se refugió en los clubes. Y eso estuvo bien, eso cumplió, no hay dudas, un formidable principio de tratar de agrupar a los jóvenes. Ahora, ¿dónde estuvo el problema? En que la sociedad cambió, creció, se transformó. Los clubes, de alguna manera, su capacidad se reventó. Y el modelo clubístico, que atraviesa una crisis terrible, debió en su momento ser sustituido por un modelo deportivo escolar. Fafa menciona el caso de las Fuerzas Armadas y la Policía. El rol de la NCAA, que en Estados Unidos es la Asociación de Universidades, que consigue becas atléticas a jugadores de baloncesto, a jugadores de fútbol americano, a jugadores de otras disciplinas. En la República Dominicana ese rol más o menos lo cumplen son las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas carnetizan, nombran en nómina, integran a sus filas atletas de distintas categorías Sí, de artes marciales. Entonces, con un carnet, un salario y una carrera, Y eso es viejo porque Marichal se protegen. fue militar. Ahora, Claro, Felipe claro. Alou. ¿Dónde radica el detalle? Que eso debió, pienso, ser fortalecido en las etapas tempranas.
Yo estoy clarísimo que ya en las escuelas aquí es difícil decir que metan un play y una pista olímpica. No se puede. Porque la escuela de Costa Rica que está en Los Ríos no cabe más nada. Ahora, esa escuela y las demás que están en ese circuito escolar tienen cerca un club, generalmente abandonado, a la intemperie. Ese club, y yo recuerdo cuando estábamos haciendo un trabajo de campo para el tema de la ley de deportes, que es nuestro interés variarla junto a Farideh Raful y junto a otros jóvenes muy bien capacitados. Recuerdo que fuimos al Club Ameso, que preside todavía el buen y admirado amigo y cronista deportivo Osvaldo Rodríguez Oncar. Como Osvaldo hablaba de que este proceso del fenómeno educativo se olvidó del deporte. Para el proceso de la transformación educativa, el deporte no existe, Fafa. Y los clubes que se quedaron ahí, que son propiedad pública y comunitaria en su mayoría, bien pudieron convertirse en el mejor aliado, tú sabías, de la tanda extendida. De la siguiente forma, decía Osvaldo, un joven que pretende aprender música, baile o deporte, baloncesto, béisbol, y que va a un club que tiene las instalaciones para eso, muchas veces, insisto, olvidadas y abandonadas, puede perfectamente, contándole como horario de clase y con un profesor que esté ahí en esas instalaciones, insisto, no se puede hacer ahora mismo un play de pelota en cada escuela, es imposible, pero sí se puede acceder en cada circuito escolar a un club que está ahí. Cerca. No tenga ninguna duda que es como lo decimos. Eso se debió haber integrado como parte de la infraestructura. Yo le puse un nombre, Villas Olímpicas Escolares. Debieron convertirse esos clubes en las instalaciones donde, como dice Fafa, parte de la misma del mismo contenido. Aquí el único apoyo que se le da al deporte en las nóminas. No, y también cuando es efectista. Cuando hay, por ejemplo, juegos nacionales, cuestiones que llaman a la prensa. Claro. Que llaman a la prensa. Otra cosa. Aquí hubo inicialmente una preocupación por los arte y oficio, para enseñar el oficio a la gente. Claro. Ya los oficios están fuera de circulación por el desarrollo tecnológico. Pero el deporte tiene una dimensión que no lo tuvo nunca antes. Hoy no es la pelota solo. El voleibol, el básquetbol, el boxeo y hasta los que corren en campo y pista tienen una perspectiva de reputación. Claro, y de riqueza económica. Claro, entonces, en las escuelas hay que incorporar como una cuestión de primer orden la diversidad deportiva. Y justo con eso, articular las iniciativas que en la sociedad se producen. Claro. Como dice Andrés, yo fui a ver a Marichal por primera vez en la Marina. En 1956 al play de la universidad. Sí. Ahí estaba César Inver, estaba él, estaba el Jiménez de la fuerza allá y vi tirar 5 ítems a Marichal. De la Fuerza Aérea, Rivas. El zurdo. Sí. Y al otro día estaba Marichal reclutado por la aviación. Así pues estaban observando a los así es. Y lo protegían. Hoy hay que darle sentido institucional, armonizando todas las instituciones que tienen que ver con propiciar el deporte como una oportunidad de crecimiento de la población. François. El gobierno de la tarde. 4:19 minutos en este gobierno de la tarde y por supuesto que en todo el país. Señores, ya en el plano internacional, la demócrata Nancy Pelosi se convirtió este jueves en la nueva presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Por segunda vez. Por segunda ocasión, porque ya ocupó ese cargo entre el 2007 y el 2011. A las 4:20 minutos escuchamos el comentario de José Luis Mendoza. Bueno, muchas gracias. Miren, Valle Nuevo ha sido un tema recurrente en estos temas cotidianos en la República Dominicana. Es un caso muy curioso de cómo una zona, que en teoría es una especie de reserva, es un área protegida, tiene desde 1996 un reconocimiento legal como parque nacional, sus condiciones excepcionales, señor, está a 2 kilómetros por encima del nivel del mar. Eso le da unas condiciones de viento, de humedad, que facilita, por la generación tanto de agua como por una serie de elementos, facilita que desde allí hay una influencia tanto en el clima como obviamente en toda la flora, la fauna que rodea Valle Nuevo. Hay una extensión de territorio de más de 900 kilómetros cuadrados. Ocupa principalmente parte de la provincia de La Vega, pero hay una confluencia, vamos a decir, de esas provincias que terminan, que tienen una forma en el mapa casi triangular, como el caso de Azua, por ejemplo, que coinciden en un punto del mapa allá arriba, y dentro de esos 900 y tantos kilómetros está una esquinita de Bonao, que recuerden antes era parte de la provincia de La Vega,
está San José de Ocoa, está mi Azua natal. San José de Ocoa, recuerden que era parte de la provincia de Peravia hasta hace poco. Y obviamente está La Vega, que es la que tiene la mayor parte de ese enclave dentro de su mapa. El tema de cómo influye en lo del agua, solamente calcule que las cuencas de ríos como Yaque del Sur, Nizao, usted sabe la importancia que tiene el río Nizao para el agua de la capital, en materia del embalse, de lo que significa ser uno de los ríos más represados del país. Y lo del río Yuna, yo creo que ni siquiera hay que analizarlo mucho. Es de los ríos dominicanos el de más caudal al momento de llegar a su desembocadura. Creo que son 95 metros cúbicos de agua por segundo que llegan en sus momentos altos del año a irrigar, a enviar hacia las aguas de la bahía de Samaná el río Yuna. De manera que está ubicado en un lugar neurálgico. En 1996 la legalidad del Estado Dominicano entendió, asumió que esto tenía que ser parque nacional con todas las de la ley, pero inicia un proceso que se va retardando para hacer cumplir a los ocupantes, a los anteriores propietarios, a los residentes, a los cultivadores de esas tierras. Se va retrasando un proceso que va tomando los típicos ribetes clientelares, de tráfico de relaciones, del tráfico, de todo este tipo de capacidades que tienen los poderosos muchas veces para imponerse. Es bueno recordar que casi unos 90 kilómetros de esos 900, un poco menos, han estado dedicados a la actividad agrícola en los últimos años. Se han destruido áreas boscosas, se ha perdido una gran cantidad de la superficie que originalmente tuvo esto. De las 20 comunidades agrícolas hay que decir que miles de personas han sido atraídas, muchos de ellos nacionales haitianos, dentro de ese típico relevo de la mano de obra dominicana que exige, que pide una paga, que va exigiendo condiciones laborales que le ha costado muchísimo tiempo obtener, y obviamente se va sustituyendo esa mano de obra por la mano de obra haitiana, más barata, menos exigente, con una serie de situaciones que se mantienen dentro de la irregularidad, y hay una conveniencia, sobre todo para el que paga, de mantener esos asentamientos agrícolas. Según Medio Ambiente, hace un día, pues salió la información donde el Ministerio de Recursos Ambientales y Recursos Naturales, que tiene un viceministerio de áreas protegidas, dice que no hay en Valle Nuevo labores agrícolas ni asentamientos humanos. Eso es una información del 2 de enero de este año. Eso es cuestión del día de ayer, cuando sale esta información del Ministerio de Medio Ambiente. En una época donde hay celulares inteligentes, donde cualquier aparato móvil, donde cualquier pantalla que permita generar información tiene de manera conjunta una cámara, y donde se puede tomar una fotografía y de inmediato subirla a las redes sociales y de inmediato integrarla al torrente informativo. Hay que tener mucho cuidado, señor ministro, hay que tener mucho cuidado, instituciones dominicanas, con hacer informaciones de ese tipo tan tajantes, cuando todavía hoy llegan informaciones cruzadas, llegan denuncias en sentido contrario sobre la presencia de una enorme cantidad de inmigrantes haitianos, que no están allí, por cierto, para vivir en chalets, ni en mansiones, ni para construir grandes viviendas. No, están ahí viviendo en barrancones donde desde donde podían, tras pernoctar, tras dormir, levantarse e ir a hacer el trabajo agrícola para gente con poder y con dinero, que obviamente no puedo ser yo ni puede ser nadie que no tenga nada, sino aquellos que han tenido durante muchísimo tiempo la capacidad de usufructuar esas tierras, que están desde hace, por Dios santo, 22 años declaradas como parque nacional, y donde ha habido a veces el temor, a veces la inacción, la negligencia del Estado Dominicano a hacer cumplir su propia legalidad. O es o no es, como decía aquel famoso anuncio de cierta marca. Ministro Esteves, según ha dicho usted, no hay una correspondencia de las fotos y videos que han sido subidos a las redes sociales donde se muestra actividad agropecuaria. Aquella famosa resolución 14-2016 que en su momento tanto se aplaudió y a la que mucha gente le dio apoyo. El Estado tiene que cumplir su propia legalidad para exigírsela a otros. O se cumple o se tiene que revisar finalmente qué va a ocurrir con esta área protegida y con otras. O es para todos, que ese es el grave problema de la famosa propiedad pública, por eso yo la vivo cuestionando todos los días,
porque lo que es de todos en la práctica se trata en la República Dominicana como que es de nadie. Y cuando algo en la práctica es de nadie, entonces se impone el más poderoso. Y el más poderoso toma eso que siendo hipotéticamente de todos, pero que siendo la práctica de nadie, entonces impone sus conexiones con el poder o directamente impone su capacidad de tener poder. Poder para influir en la autoridad pública, poder para evadir resoluciones directas, políticas directas, incluso decretos presidenciales o, ¿por qué no?, incluso hasta leyes aprobadas propiamente por el Congreso de la República Dominicana. Aquí hay gente que ha sabido estar por encima de eso. Y no por 2 meses ni 3, medrar por años por encima de eso. Entonces, el Estado tiene que revisar las condiciones en las cuales su legalidad supuestamente debe cumplirse y en las que la realidad se incumple de manera olímpica. El caso Valle Nuevo desnuda muchas cosas, porque parece desnudar más bien conveniencias. Parece que conviene sacar a unos, pero no a otros. Parece que conviene no dejar que ciertas cosas ocurran, pero otras sí. Si usted dice, señor ministro, yo le voy a dar el beneficio de la duda, de que todas las fotos que se han mandado a las redes sociales son falsas, son mentiras, de que eso no es verdad. Terrible ese tipo. Y dice que Migración puede ir mañana, hoy mismo, a hacer el trabajo relacionado a los haitianos. Lo primero que habría que preguntarse es qué hacían esos obreros agrícolas haitianos allí, porque yo insisto, no están allí construyéndose casas de madera de 2 pisos de arquitectura victoriana, estaban allí porque trabajaban el campo y No lo trabajan aparecieron todavía. por arte de magia de un día Exacto. para otro. Y estaban ahí también, insisto, lo decía ahorita y lo quiero repetir porque es un aspecto que cuando se trata del tema migratorio y el tema fronterizo no se puede dejar de lado. Y a veces me da pena incluso ver los actores que tratan el tema y lo dejan de lado. Están ahí también, entre otras cosas, no por un trabajo humanitario, como mucha gente pretende decir. Están ahí porque se sustituye la mano de obra dominicana por un tema de conveniencia de los oligopolios de diversas áreas económicas en el país. Ha convenido para muchos de ellos pagar menos, no pagar seguridad social, no respetar una serie de logros del obrero haitiano. Y en ese sentido, tiene la situación de Valle Nuevo. Al mismo tiempo refleja todas estas cosas. Es un problema, digamos, en una escala mediana, aun cuando es un problema grandísimo desde otros puntos de vista, que reúne todas esas variopitas polémicas, desde el tema fronterizo y migratorio, pasando por el mismo tema del respeto a la legalidad que debe imponer el Estado cuando decide declarar un área protegida o no, cuando se supone que debe hacer un desmonte y que debe hacerlo de manera firme y sostenida, no hacerlo por partes, pero luego, en el entendido de que la propiedad también está facultada por la Constitución, luego debe ser la correspondiente compensación a quienes allí, después de haber estado durante años, hicieron una serie también de inversiones. Lo que se quiere es eso, es que el Estado cumpla consigo mismo y con nosotros que somos los ciudadanos que a través de nuestros impuestos contribuimos a generar ese todo que es el Estado, a darle los recursos que esquilma de nuestra riqueza, siempre es bueno recordarlo, para devolverlo en una serie de servicios, entre ellos el medioambiental, que tiende a proteger cuencas y áreas que inciden luego en nuestro clima, en nuestra fauna, en nuestra flora, en nuestro equilibrio con la naturaleza. En este sentido, vamos a darle el privilegio de la duda a sus declaraciones, señor ministro. Ahora, de mañana para adelante, doy para adelante todo el que pueda, a través de las facilidades que le da la tecnología, que pueda contrastar si eso es verdad, porque también tenemos el derecho, señor ministro, a dudar, porque se nos ha engañado toda la vida desde que llegaron las 3 carabelas a esta isla. Se nos está engañando. El gobierno de la tarde. 32 minutos han transcurrido desde que el reloj marcó las 4 de la tarde. Esto es el gobierno de la tarde. Señores, acabo de enterarme a través de Z Digital que hay un movimiento que está buscando conseguir firmas para exigir la renuncia del senador de Samaná, Prim Pujals. Ustedes vieron en las festividades navideñas un incidente. Y en Samaná que la busquen y no, es Hay un mucha senador en Samaná. también del país entero. Yo firmo, no sé quién está haciendo eso, pero me pueden poner. Yo firmo también. Este programa. Una actitud imprudente, respalda desacertada, lo que hizo ese señor en una fila de un banco. Hasta Pero amenazó siempre lo ha a un hecho. ciudadano prepotente y Lo altanero. que él hizo Prim. es para no merecer desempeñar la representación que tiene, que es al más alto nivel de este país. Y no le luce a una Senador. autoridad. A un congresista no le luce comportarse así. Se supone No, te voy a dar que un dato. deben poner No el es la primera ejemplo. vez. Prim Pujals es un troglodita. Mira. Eso es un relente jurásico que queda en la política dominicana. Un Jurassic Park. Si hubiera habido un manejo más típico de una persona en su investidura, yo nunca he tratado al señor Pujals, probablemente el ciudadano hubiera comprendido. Miren la diferencia entre hablar y conversar. Si Prim Pujals calmado se le acerca a ese ciudadano y le dice, yo tengo 75 años
Con 75 años creo que está más que claro que una persona puede perfectamente recibir algún tipo de trato. No, pero es que él es un prepotente. Ahí está el detalle. Lo que daña, insisto, daña tal vez esa posibilidad de recibir un trato para embarazadas, envejecientes. No hay problema. Ahora, tener una respuesta como la que tuvo, por la cual yo entiendo que lo más mínimo que debe ser. Mecha negro, ven pa' corta, ese Sí. tipo de mecha corta no se merece ser autoridad. No, y que alguien que hay una reaccione frase así. bíblica que mi madre la repite mucho, que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es verdad. Los insultos suyos, lo primero que sus insultos dicen, habla claramente de lo que usted opina de los otros. Yo recuerdo, por cosas que me han pasado, la gente dice, mira, eso es en un momento. Yo, bueno, pero es en un momento que la gente mata a otra. Es en un momento. Es de momento. Claro. tú lo ves. Exacto. La vida es una sucesión de momentos, Fafa. Tú puedes decirlo a boca llena. Entonces, ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado. A todos los ciudadanos se lo digo. Porque lo primero que usted suelta por esa boca, está claro que usted lo tenía ahí en la recámara. La pistola no suelta más bala que la que tiene dentro. Eso es verdad. Lo mismo vale para el tema de los insultos y todo ese tipo de cosas. Pero él tiene fama de actuar de esa forma. La gente, si quiere ampliar esta información, saber cuál es la página donde pueden inscribir su firma. Vayan a votar. Z voten. Digital, Ay, que entren a ese nuestro troglodita. periódico y ahí tendrán mayores informaciones. Ay, PRIN, con unas elecciones ahí mismo. Bueno, difícil. ¿qué te digo? Y PRIN gana elecciones por popularidad, porque tiene idea, porque es un líder, porque es carismático. Gana elecciones por eso. Pero aquí casi No, por nadie. Dios. PRIN le debe las elecciones a Félix Bautista y Leonel Fernández. No, y al tigre de la Junta que se fue. Y al de la Junta que se fue. Bueno, ya cómo hemos formado a nuestros ciudadanos para decidir su voto también, porque ese es el asunto. Hemos formado un sujeto clientelar. Sí, pero, Yo insisto que se compran votos donde lo venden. pero es también una muestra del envanecimiento que producen las autoridades. No, claro. Sentirse sin respeto a nadie, con licencia para hacer Hombre, como de dice, todo. como dice un amigo de nosotros en común, que me voy a reservar el nombre, lo que más le duele a mucha gente cuando abandona el poder no es ni siquiera el salario, es el tratamiento de celebridad de Dios. Ay, sí. Es el franqueador, es la placa oficial, es el yo soy, es Semidioses. el déjenlo pasar. Es la idea de que lo adulen. Usted es un ser que está pisando entre mortales y hay que tirarle pañuelo para que usted no roce los gérmenes del cemento. Eso es lo que más le duele a mucha gente cuando Un abandona ser el poder. supremo. No es ni siquiera a veces. Que le da Es más, hay gente que ni investidura. siquiera le hace falta esta nómina, de los cuartos que tiene. Y desea la cultura poder. del poder, esa cortecita que tiene un bufoncito. André, tiene un bufoncito, tiene dos músicos te con una inviten a lira. las actividades pero sociales. Yo insisto, una de las cosas de mi generación que yo critico fue la incapacidad que tuvimos para desmantelar a Trujillo, desmontarlo en los hábitos y en los modelos que él había dejado. La idea de la autoridad que dejó Trujillo sigue vigente, nunca fue cuestionada. El que está en el poder es el que dispone, el jefe, al que hay que deberle pleitesía. Y esa visión choca con cualquier representante parlamentario de un país civilizado. ¿Tú te imaginas que en Suecia es una casa común donde se hospedan y viven los legisladores y los diputados? No es de que en hotel y vaina de esa. Yo estuve el año pasado en Samaná, cuando el paso de los dos fenómenos naturales, estuve dándole cobertura a esa información. Y de todas las autoridades de Samaná, el único ausente era PRIN. Ahí amanecieron trabajando el gobernador, el alcalde, todas las autoridades. Este señor era el único Él se ausente. cree por encima de todo el mundo. Estaba por encima. Por el cargo, no por sus méritos. Y Ni siquiera el pueblo que lo eligió. No lo respetó a la gente. Por eso yo estoy con Andrés, que asuman la firma de este equipo de No, trabajo. pero no es solo eso. PRIN usó, junto con quienes organizaron desde el partido de poder, el Estado, la majestad del Estado en la figura de una institución como el Senado, para armar un teatro y defender a Félix Bautista. Yo sí sé de eso porque él me mandó a mí una carta obligándome a asistir a las sesiones teatrales de esa, a las que yo por supuesto no asistí, bajo mi responsabilidad. Porque es increíble que todavía porque la política dominicana es una política atrasada en todos los sentidos. Pero en lo que respecta a ciertos casos, no es ni siquiera atrasada.
es una cosa selvática. Es decir, Prim es un personaje de la política dominicana totalmente desfasado, una figura que no tiene nada, absolutamente, ni siquiera un aliento de amabilidad que aportar para lo que la humanización de la política debía significar. Su fuerza Porque la política no puede tener sentido si no es para la búsqueda del bien común, si no es porque usted tiene ese interés. Un prepotente, truquillista, autoritario, y un que sumiso se cree porque a que las puede órdenes que le amenazar de den muerte también. a la gente porque el manto de impunidad lo cubre. Así, porque tú eres un maldito negro, dime que te voy a matar. Oye, ¿Qué es son eso? cosas impublicables, insólitas. Pero en lugar de las firmas, vamos a recomendarle a la gente de Samaná que en un año y pico ya va a haber elecciones. No, No, hombre, pero es que las elecciones- La no es- mejor forma de castigarlo Aquí es en no hay las votos- urnas. En las elecciones aquí no son votos libres. Tú sabes, La miseria, el hambre, la necesidad, las privaciones, las incertidumbres. Andrés, Toda porque el problema en la República Dominicana no es un problema solo de que hay una miseria material que Ay, se aprovechan los partidos políticos. Hay también una miseria moral. Una miseria moral. Andrés. Y esa miseria moral no tiene límites, es escatológica. Uno se apabulla cuando ve los representantes del pueblo. ¿Qué cosa es ese Senado? O la Cámara de Diputados. ¿Qué cosas son? ¿Expresan algún valor espiritual de la nación dominicana? Andrés. Con contadísimas excepciones. Tú puedes mirar hacia la Cámara de Diputados, pero el resto ni se conoce. Y hay gente que está allí Y arrinconada. pasan por ahí sin hacerse conocer. Por Dios. Andrés, ¿tú conoces a Pedro Catrén? Pero por Dios. Pedro Catrén es un hombre Un civil. intelectual, una persona. Él es el candidato a senador permanente de Samaná. Y mira quién representa a Samaná. No, porque Entonces. eso ahí actúa. Eso Eso es una es una mafia ahí en locura. Samaná. Eso es un. No, pero eso hay que tinglado acabarlo. militar. Eso hay que acabarlo. Eso hay que acabarlo. Esa es la política de este país. El gobierno de la tarde. 4:43 minutos, nos adentramos en el tramo final de este gobierno de la tarde. La segunda fase va a iniciar en 17 minutos específicamente. Señores, mucha gente participando del chat de Z Digital, nuestro canal de YouTube. Fieles como Miguel Castillo, Fanny Vázquez, Samín Telitali, Josefina Ureña. Está también con nosotros como cada día otro que es fiel, Alberto Rosario Valles. Samín Teritali siempre está con nosotros. Abrazos muy especiales para él. Nico. ¿Quién más está con nosotros a través del chat? José Rodríguez, Pedro Vizcaíno, Wendy Jiménez. Un abrazo, Wendy, para usted. Gracias por la sintonía. Y así también, como cada día, está Charlie López y Juan Rosa. Miguel González también. Un abrazo para Permíteme usted. decirte que uno de nuestros oyentes de Bonao, a propósito de tu lista que está llegando ahí, escuchando la conversación sobre el deporte, con un grupo, me dijeron, aquí estamos todos disfrutando de su conversación. Teodoro Santos, nosotros quisiéramos que ustedes vinieran aquí para que tuviéramos un sancocho y pudiéramos hablar. Ay, un Saludamos sancocho, la qué iniciativa rico. de esa gente. Gracias a Teodoro, entonces. Sí, adiós, Teodoro. Escuchamos el comentario del maestro Andrés L. Mateo. Muchísimas gracias. Un comentario muy breve, pero que me parece pertinente hacerlo. En relación con la práctica política dominicana, el Partido Demócrata Popular desistió de un recurso que había implementado a través del Tribunal Superior Electoral, tratando de habilitar al presidente Danilo Medina para la búsqueda de la reelección. Yo quiero dar el siguiente dato para que se vea lo degradante que es la práctica política en la República Dominicana y la necesidad que tiene este país de conformar por lo menos un gobierno decente o políticos decentes, como mínimo, como punto de partida, tratar de visualizar la posibilidad de hacer política de otra manera, porque hay que estimular en la sociedad dominicana la aparición de los valores y de su concreción en el marco de la interactuación social. Bueno,
Pues si yo les pregunto a ustedes, amigos oyentes del Gobierno de la Tarde, ¿quién es Virgilio Tejada Durán? Yo estoy seguro que muy pocos conciudadanos sabrán quién es Virgilio Tejada Durán. Virgilio Tejada Durán es el presidente del Partido Demócrata Popular. Unas siglas que ni se reúne, que no tiene representación a nivel nacional, unas siglas que no tienen ninguna incidencia en la vida de la moralización social, que no tiene un programa que propugne por una forma de convivencia que pueda ser diferente, unas siglas que están como unas sanguijuelas pegadas en el presupuesto nacional. Ese señor que dirige el Partido Demócrata Popular, ese que intentó rehabilitar por la vía del Tribunal Superior Electoral, violando la Constitución de la República, al presidente Danilo Medina, recibe del presupuesto de los dominicanos, de los impuestos que nos quitan a nosotros, 10.441.000 pesos al año por la distribución que hace el Estado de los fondos destinados a la sustentación del juego de la democracia, que fue lo que originalmente hizo que la ley de financiación de los partidos se aprobara. Y uno se pregunta, ¿de qué manera podríamos nosotros justificar una práctica política que da 10 millones de pesos del erario a unas siglas que administran un par de sujetos y que no tienen ninguna virtualidad, ninguna realidad en la sociedad dominicana, como lo es este Partido Demócrata Popular? Siglas que heredó, creo que eran las siglas que había habilitado un sacerdote que creó un partido político y que lo heredó una señora y que esa a su vez vendió ese partido. La Constitución prohíbe la reelección de la República, del presidente de la República, y por supuesto, cuando este partido, que forma parte de la estructura legal de la vida política dominicana, hace una propuesta semejante, se coloca fuera de la ley, se coloca frente a lo que los dictámenes de la Constitución establecen. Pero todos sabemos la jugada política que significó, como aquel abogado reformista que hizo la instancia por la vía del Tribunal Constitucional. Bueno, pues la misión de este era atacar por la vía del Tribunal Superior Electoral. La vía de Evo Morales en Bolivia, pero no diferida, sino simultánea, que en el caso del Tribunal Constitucional tuvo una rotunda negativa por parte del Supremo, del Tribunal, que la rechazó, y que en el caso del Tribunal Superior Electoral, el señor Virgilio Tejada Durán, que dirige el PDP y que obtiene 10 millones de pesos de los fondos públicos, ese señor prefirió retirarla porque la estrategia es otra. La estrategia de hacer reverdecer las posibilidades de la reelección presidencial. Pero mientras tanto, la lección es que los dominicanos no estamos ni siquiera cerca del siglo XIX respecto de la concepción del Estado. Si algo asombra en este país, es justamente el hecho de que el Estado es concebido todavía como patrimonio de los grupos políticos que merodean alrededor del gobierno, y que es propiedad de ellos, y que pueden actuar usando los fondos públicos sin tener ningún tipo de miramiento por las leyes, ningún respeto por la constitucionalidad y la institucionalidad de la nación. Algún día
en este país la práctica política tendrá que adecentarse. Y ese reguero de siglas que viven del presupuesto público, gente que ya es habitué, a quienes conocemos, que sabemos que no han hecho nada por este país ni van a hacer, que están allí exclusivamente medrando a costa de este tipo de actos políticos, como el de tratar de habilitar a Danilo Medina para la reelección presidencial, que tiene un costo que está sobre los hombros de todos los contribuyentes de esta nación, de quienes pagamos impuestos, de quienes nos obligan porque nos descuentan en los trabajos o porque cuando vamos al supermercado o al colmado, la aplicación del impuesto usted no la puede eludir y todos somos fieles contribuyentes de un gobierno que malgasta muchos millones que pudieran servir para aumentar la felicidad ciudadana en esperpentos políticos, en siglas como esta del PDP, que buscaba rehabilitar la figura del presidente Danilo Medina. Bueno, maestro, ya estamos en el tramo final de el gobierno de la tarde, la fase que nos corresponde a nosotros, pero la verdad que ese comentario que usted hace ha sido pensado por muchos de nosotros e incluso lo hemos discutido, porque aquí hay todo el que quiere hacerse millonario y obtener algún pedazo del pastel público, crea un partido político. Es que ahí es que está el problema, la degradación de la política, de servicio el más alto nivel a un gran negocio. No hay ética, lo que hay es un profundo descaro cuando uno encuentra como esa historia de ese partido. Y hay que, el esfuerzo grande a los partidos es ese, cómo rescatamos la degradación de la política para que vuelva a ser servicio y deje de ser negocio. Algunos pelean porque las partidas mensuales le han sido reducidas y ustedes a veces escuchan, porque nos pasa a nosotros que vivimos de la comunicación, nombres de partidos que uno ni se imaginaba que existían. Por Dios, este mismo PDP no existe. Eso no me existe para estas cosas, para que lo use el gobierno para rehabilitar o apoyar o construir eso que se llama la gobernabilidad, pero a partir de las tajadas que salen del presupuesto público. Porque esa gente, además de esas tajadas, tienen carguitos en el gobierno, tienen parcelas que les son asignadas, partiduchos, hasta de ex izquierdistas, que hace muchísimo tiempo que viven de la política degradada en la que nosotros estamos inmersos. Es que ser jefe de un partido es una licencia para tú especular, hasta como intermediario, para tú servir en acercamiento, para tú diligenciarle cosas. Entonces, el partido es una licencia para que usted la aproveche sin riesgo a nivel de los servicios públicos. Pero esos mismos partidos mayoritarios son los que mantienen vivos a esos partiditos, a esos movimientos, porque mandan a sus seguidores a marcar la casilla de esos partidos para mantenerlo, aunque agonizando, pero este con vida. Es un problema de una gran dimensión que el poder no puede seguir ignorando. Cuando no había la transparencia de hoy, cuando tú podías hacer lo que quisieras y podías mantenerlo en secreto, cuando además de la impunidad, tú tenías la protección de que no te lo echaran en cara. La política fue eso, un negocio. Pero ya no se puede hacer eso. La política no puede seguir siendo negocio. No puede seguir porque siendo, hay una posibilidad de evidencia. Ahora, en esta campaña, yo creo que hay un desafío moral para todos los partidos políticos. Es que no pueden seguir comportándose como negociantes y como un instrumento solo que piensa en el reparto del poder, en la administración y en la licencia que le da la propia ley de los partidos para ellos manejarse sin ningún riesgo. Yo siempre me he preguntado como joven, ¿por qué la democracia a nosotros tiene que costarnos tanto? Bueno, ¿por qué? Por ejemplo, el valor del voto. El valor del voto. Pero ustedes vieron que hasta para aspirar a presidir el Colegio Dominicano de Abogados hay que tener por lo menos 2 millones de pesos, lo dijo ahorita el aspirante. Pero 2 millones, pero eso es ella, que digamos es una aspirante que todavía no ha tomado cuerpo.
Pero los otros gastan mucho más de ahí. pero muchísimo más en anuncios, en promociones, en propaganda, en fiestas, en reuniones, de todo eso hay que invertir 8. Es como en la UAS. En la UAS antes, cuando la meritocracia funcionaba, una candidatura a rector era un acto espontáneo. No, pero Un usted tipo está hablando. que seleccionaban, una persona que seleccionaban a partir de sus méritos académicos, etcétera. Pero en Que la se UAS, convertía en un líder llegar natural. a rector se convierte en un acto carrerista que a veces le lleva 20 y hasta 24, 25 años a gente para poder llegar a la rectoría a partir de pactar, de invertir dinero, incluso de tener oficinas. Ahí hay gente que fue electa rectores, que tuvieron oficinas, equipos de campaña, de años y años, trabajando y pagando con una nómina para llegar a ser rector. Ahora mira, aquí pasó en la primera parte, cuando tú haces la función esta con el pueblo, un grupo de abogados. Sí. Y dejaron entre nosotros 40 razones del por qué los abogados elegirán a Rosy Henao, que era la candidata que aspira a dirigirlo. Y hoy entre las 40, la Razones. que está. Crear un fondo económico para aspirantes al colegio de abogados, Para aspirar. presidente, sin importar la corriente, institución o partido político al que pertenezca. Mira hasta cómo se concibe esto. Ella está pidiendo a los abogados, apórtenme que yo le voy a ayudar a que se cree un fondo para todo lo que aspiren. Es decir, no puede seguir siendo la política esta idea del reparto y del aprovechamiento que ha sido hasta ahora. Quédense con nosotros, ya inicia la segunda fase de este gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde.